All right, well, let's turn our attention to God's Word. Bueno, ahora vamos a centrar nuestra atención en la palabra de Dios. Today we begin chapter 7 in our exposition Hoy of John. empezamos el capítulo 7 de nuestra exposición de Juan. So if you'd open your Bibles with me to John chapter Así 7. que si pueden abrir sus Biblias conmigo en Juan 7. I will be looking at the first 13 verses. Vamos a leer los primeros 13 versículos. So let's read them together. Vamos a leerlos juntos. Juan 7, 1 a 13. ¿Estamos listos todos? Juan 7, 1 a 13 dice la palabra de Dios. Después de esto, Jesús andaba por Galilea, pues no deseaba andar por Judea, porque los judíos lo querían matar. La fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. Por eso los hermanos de Jesús le dijeron, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, pero el tiempo de ustedes es siempre oportuno. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero me odia a mí porque yo doy testimonio de él que sus acciones son malas. Suban ustedes a la fiesta. Yo no subo a esta fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero cuando sus hermanos subieron a la fiesta, entonces Jesús también subió, no abiertamente, sino en secreto. Por eso los judíos lo buscaban en la fiesta y decían, ¿dónde está ese? Y había mucha murmuración entre la gente acerca de él. Unos decían, él es bueno. Otros decían, no, al contrario, extravía a la gente. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. All right, let's pray. Oremos. Heavenly Father, Padre Celestial, you are worthy to receive praise eres digno de recibir alabanza and honor y honor and glory in all things. y gloria en todas las cosas. So I pray that you would be praised Por eso oro para que seas alabado and honored y honrado and glorified as we come to your word y glorificado cuando nos acerquemos a tu palabra as your church. como una iglesia. Speak to us, Lord. Háblanos, Señor. We want to know you more and more Queremos conocerte más y más and be more and more like you. y ser más y más como tú. Reveal our sin. Revela nuestro pecado. Help us to repent of it. Ayúdanos a arrepentirnos de él. I thank you for every person here, Gracias por cada persona aquí presente. this group that you've knit Este together grupo que has unido to make up Iglesia Bíblica de Santa Cruz. para formar esta iglesia, Iglesia Bíblica de Santa Cruz. Let us be pleasing in your sight, Lord. Queremos ser agradables ante tus ojos, Señor. Amen. Amén. So if you remember from the last few weeks, Bueno, si recuerden de las últimas semanas, chapter 6 was one unified chapter. el capítulo 6 era un capítulo unificado. It began with two miracles Comenzó con 2 milagros and then turned into one long interactive teaching, y después vimos una larga enseñanza interactiva, revealing and correcting revelando y corrigiendo the confusion and even deceit la confusión, incluso el engaño of many of the Jews and false disciples. de muchos de los judíos y de los falsos discípulos. In chapter 7, as we'll see, follows a similar format. El capítulo 7, como veremos, sigue un formato similar. The entire chapter is unified, Todo el capítulo está unificado, not around miracles like chapter 6, no por milagros como el capítulo 6, but it's unified on a Jewish holiday called the Feast of Booths. pero está unificado por una fiesta judía llamada la fiesta de los tabernáculos.
And today we're going to look at an interaction that Jesus has Y hoy vamos a ver una interacción que Jesús tiene before the Feast of Booths, antes de la fiesta de los tabernáculos then over the next few weeks, y luego durante las próximas semanas we'll see his interaction with the Jews veremos su interacción con los judíos at the Feast of Booths. en la fiesta de los tabernáculos. And much of this Y interaction, mucha de esa interacción, like chapter 6, como el capítulo 6, is centered around their confusion and false expectations se centra en su confusión y falsas expectativas of who the snake crusher, sobre quién sería el aplastador de serpientes, the new Moses, el nuevo Moisés and the coming Messiah would be. y el Mesías que vendría. What he would look like, ¿Cómo sería? what he would do, ¿Qué haría? how he would deliver them. ¿Cómo los liberaría? So we're going to see an overlap in themes, Entonces vamos a ver algunos temas que se mezclan, which is good. lo cual es bueno. If God's word is repetitive on the same theme, Si la palabra de Dios se repite sobre el mismo tema, then we can trust that it's something that we need to hear podemos confiar en que es algo que necesitamos escuchar over and over again. una y otra vez. As is with all truths of the Bible, Y es así con todas las verdades de la Biblia. we don't graduate from one truth to the next. No dominamos una verdad y pasamos al siguiente. We're sinners prone to forget. Somos pecadores y olvidamos las cosas. That's why we abide in Him every day, Por eso permanecemos en Él cada día, because we need the daily reminder. porque necesitamos los recordatorios diarios. But the other thing I want to point out, Pero la otra cosa que quiero señalar, as we prepare to dig into chapter 7, mientras nos preparamos para profundizar más en el capítulo 7, is that we're going to notice that the emotions seem to heighten. es que vamos a notar que las emociones parecen intensificarse. We're going to start to feel things becoming more and more tense. Vamos a empezar a sentir que las cosas se vuelven cada vez más tensas. And this is going to progress Y esto va a continuar all the way up until His death and hasta su resurrection. muerte y su resurrección. And as things get more Y heated, mientras las cosas se intensifican, we can better see the divide podemos ver mejor la división between Jesus and those who follow Him, entre Jesús y aquellos que lo siguen and the enemy, those who oppose. y el enemigo, aquellos que se oponen a Jesús. We can see that it's not those who love Jesus Podemos ver que no son los que aman a Jesús and those who are just innocent and indifferent. y los que simplemente son inocentes y neutrales. It's those who love Jesus Son los que aman a Jesús and those who oppose and hate. y los que oponen y odian a Jesús. There is no middle ground, No hay un punto intermedio. one or the other. Es uno o otro. And there's great reward for one Y hay una gran recompensa para uno and great consequence y for the other. grandes consecuencias para el otro. That's what's at stake. Eso es lo que está en juego. But it will all happen Pero todo pasará and be revealed y se revelará according to God's, según el tiempo de Dios, not ours. no según el nuestro. And this is really the point I like to focus on in this text. Y ese es realmente el punto del texto en que quiero enfocarme. The first 13 verses of our text, Los primeros 13 versículos de nuestro texto, and I think it's good timing y creo que ese es el momento perfecto for a passage on God's timing. para un pasaje sobre el tiempo de Dios. Because we've hit a lot of big truths over the last few Porque weeks. hemos llegado a muchas verdades muy grandes e importantes en las últimas semanas And there's temptation to feel pressured, y existe la tentación de sentirse presionado to be completely solid in all these truths para right ser completamente sólido en esas verdades al instante, away, in all aspects of life. en todos los aspectos de la vida. We can feel discouraged when it's taking us a while to grasp Podemos some things, sentirnos desanimados cuando nos cuesta un poco para comprender algo, or frustrated when we still fall short. o frustrados cuando todavía fallamos Practically living something out that we do al understand. aplicar algo que sí ya entendemos, Or confused in God's timing for saving those around us. o confundidos sobre el tiempo elegido por Dios para salvar a otras personas, Those whom we love, aquellos que amamos, but whom the gospel hasn't been made known. pero a los que no ha conocido el Evangelio. I think this is an important topic for us. Creo que ese es un tema importante para nosotros, Because I'd be willing to bet porque me imagino that just about everybody here que casi todos los que estamos aquí has and does struggle with patience. hemos luchado y seguimos luchando con paciencia.
So we're going to focus on two primary things Así que vamos a centrarnos en dos cosas principales and how God's timing often works within them. y en cómo el tiempo de Dios puede obrar en ellas. The first is God's timing in salvation, La primera es el tiempo de Dios en la salvación and the second is God's timing in discipleship. y la segunda es el tiempo de Dios en el discipulado. So let's begin with His timing in salvation. Vamos a empezar con su tiempo en la salvación, Because if we haven't first been saved, porque si no hemos sido salvados primero, we can't be disciples. no right? podemos ser discipulados, ¿verdad? So in our text, Entonces, en nuestro texto we see that Jesus was in Galilee. vemos que Jesús estaba en Galilea And it says He was avoiding the region of Judea. y dice que estaba evitando la región de Judea. Why? ¿Por qué? Because the Feast of Booths took place in the Temple of Jerusalem, Porque se celebraba la fiesta de los tabernáculos en el templo de Jerusalén, which was in the region of que Judea. estaba en la región de Judea. And why was He avoiding this ¿Y region? por qué evitaba esta región? Verse 1. Versículo 1. Because the Jews were seeking to kill Him. Porque los judíos lo querían matar. Then picking up in verse 3, it says, Luego en versículo 3, So His brothers said to Him, por eso los hermanos de Jesús le dijeron, Leave here and go to Judea, sal de aquí y vete a Judea, that your disciples also may see the works that you are doing. para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. For no one works in secret Porque nadie hace nada en secreto if he seeks to be known openly. cuando procura ser conocido en público. If you do these things, Si haces estas cosas, show yourself to the world. muéstrate al mundo. So Jesus doesn't go Así que Jesús no quiere ir because the Jews want to kill Him. porque los judíos quieren matarlo. But His brothers, Pero sus hermanos, this would include James, Joseph, Simon, esto and Jude. incluye Santiago, José, Simón y Judas, These were technically half-brothers, técnicamente eran medios hermanos, sons of Mary and Joseph. hijos de María y José, And they want Him to go. y ellos quieren que él vaya. They want Him to reveal Himself to the world. Ellos quieren que se revele al mundo, Possibly with the same mindset as some of the other Jews. posiblemente con la misma mentalidad de algunos de los otros judíos. If you really are the Messiah, Si realmente eres el Mesías, go take your rightful place as ve king. a tomar el lugar que te corresponde como rey. Rule and reign and free us from Roman oppression. Gobierna y reina y libéranos de la opresión romana. Now, if we stopped here, Ahora, si nos paramos aquí, this could feel like an odd passage. esto podría parecer un pasaje extraño. Is Jesus afraid of dying? ¿Tiene miedo Jesús de morir? Why doesn't He want to go to Judea? Por qué no quiere ir a Judea? Do His earthly brothers, although misguided, have more confidence and faith in Him? ¿Tienen sus hermanos terrenales, aunque equivocados, más confianza y fe que él? Well, no. No. If we keep reading, we see in verse 5, Si seguimos leyendo, vemos en versículo 5, for not even His brothers believe in porque Him. ni aun sus hermanos creían en él. So if His brothers didn't believe in Him, Entonces, si sus hermanos no creían en él and they were still trying to send Him to a place y aún así intentaban enviarlo a un lugar where the people were trying donde to la kill Him, gente quería matarlo, what would have been their reason ¿cuál habría sido su razón? for Him to be killed? Que lo mataran. That doesn't speak to our state of deadness. Si eso no habla de la realidad de nuestra muerte, iglesia, I don't know what does. no sé qué lo hace. The Gospels really only record the last few years of Jesus' Los, life, los evangelios solo nos dan los últimos años de la vida de Jesús, His years of public ministry. sus años de ministerio público. They don't include as much from His childhood. No incluyen tanto de sobre cuando era un niño. And so it's easy to forget about the fact that Jesus had a childhood. Y por eso es fácil olvidar el hecho de que Jesús era un niño. And He grew up with these brothers. Él creció con estos hermanos. They lived together, Vivían juntos, ate together, comían they juntos, took trips together, viajaban juntos, probably played together, probablemente jugaban juntos, learned carpentry from their dad, aprendían carpintería de su papá, laughed together. reían juntos. He had real relationships with them for 20 to 30 years. Ellos estuvieron conectados profundamente durante 20 o 30 años, Depending on how much younger they were. dependiendo cuánto más jóvenes eran ellos. And so you would think that if anyone would believe in Jesus, Entonces uno pensaría que si alguien creería en Jesús, it'd be them, right? serían ellos, ¿verdad? Wrong.
No, Even his brothers incluso sus hermanos hated him to the point of lo death. odiaron hasta el punto de la muerte. That's how dead in their sin they Ellos were. estaban tan muertos en su pecado. How spiritually blind. Qué ciegos The espirituales. Savior of the world was in their home El Salvador del mundo estuvo en su casa for their whole lives, todas sus vidas and they still couldn't see him. y aún así no pudieron verlo. But fast forward. Pero avancemos. Does anyone know what happened to Jesus' brothers? ¿Alguien sabe qué pasó con los hermanos de Jesús? There. Nathan? Santiago fue un discípulo de Jesús, ¿no? Yeah. Santiago fue un discípulo de Jesús. Sí. All of their eyes were open. Bien, Nathan. Se les abrieron todos sus ojos. They believed in Jesus. Creyeron en Jesús. In Acts 1, after Jesus had descended into heaven, En Hechos 1, después de que Jesús ascendió al cielo they were waiting for the Holy Spirit to come. y ellos estaban esperando la venida del Espíritu Santo, There were only 120 disciples left. solo quedaban 120 discípulos. And listen to Acts 1:14. Y escucha a Hechos 1:14. All these with one accord Todos estos estaban unánimes, were devoting themselves to prayer, entregados de continuo a la oración, together with the women and Mary, the mother of Jesus, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, and his y brothers. con sus hermanos. And do you know where they were gathered? ¿Y sabes dónde estaban reunidos? In Jerusalem, En Jerusalén, which would have been extremely dangerous lo cual habría sido muy peligroso, because the same Jewish leaders that wanted to kill porque Jesus los in John mismos 7 líderes judíos que querían matar a Jesús en Juan 7, now wanted to kill any who associated with Jesus. ahora querían matar a cualquiera que estuviera cerca con Jesús. So Jesus' brothers are enduring the very persecution Así que los hermanos de Jesús están soportando la misma for persecución Jesus' name por el nombre de Jesús that they once tried to have done to Jesus. que una vez intentaron hacerle a Jesús. What an incredible turnaround. Qué cambio tan increíble. And not only did they face this Y persecution, no solo se enfrentaron a esta persecución, but Jesus, his brother James, actually went on to write the book of James, sino que el hermano de Jesús, Santiago, como dijo Nathan, llegó a escribir el libro de Santiago and be a leader within the church at y Jerusalem, ser un líder dentro de la iglesia de Jerusalén, which during his lifetime would have been the place of greatest que persecution. durante su vida fue el lugar de mayor persecución. It's actually been recorded that James De hecho, sabemos que Santiago was martyred for his faith. fue martirizado por su fe. He was thrown off the pinnacle temple in Jerusalem, Fue tirado desde el templo de Jerusalén and when he didn't die, y cuando no murió, they clubbed and stoned him to death. lo golpearon con palos y piedras hasta matarlo. So using James, Así que usando a Santiago, one of the brothers, uno de los hermanos, he went from hating his own brother, él pasó de odiar tanto a su propio hermano, Savior of the world, el Salvador del mundo, much. tanto that he tried to orchestrate his que death, intentó organizar su muerte to then believing in him so strongly para luego creer en él con tanta fuerza that he gave his life for the spread of his que name. dio su vida por la proclamación de su nombre, Literally to the point of death. literalmente hasta el punto de la muerte. Why do I share all this? ¿Por qué comparto todo esto? To make the point that God's timing in salvation is Para perfect. dejar claro que el tiempo de Dios en la salvación es perfecto. He will grant salvation at the point in which he will. Él concederá, dará la salvación en el tiempo que Él quiera. I think there's at least two great encouragements. Y in creo this. que hay dos grandes ánimos para nosotros en esto. The first is that we don't need to feel shame if we were saved late in life. El primero es que no tenemos que sentir vergüenza si fuimos salvos más tarde en la vida. We have a terrible history of sin, Si tenemos un horrible pasado de pecado, opposition to the church. oposición a la iglesia, If we once lived under a false gospel o si alguna vez vivimos bajo un falso evangelio or in a false church, o en una falsa iglesia, we don't have to feel shame. no tenemos que sentir vergüenza.
Yes, we repent. Sí, nos arrepentimos. We can even feel a level of remorse. Incluso podemos sentir un cierto nivel de remordimiento o tristeza, As we should for sinning against the Holy como God. deberíamos por pecar contra un Dios santo. But we can also trust His timing. Pero también podemos confiar en su tiempo, That He allowed us to first go through those things for a reason. que nos permitió pasar primero por esas cosas por una razón, To be used as a testimony of His goodness. para ser utilizados como testimonio de su bondad. We see this with James. Vemos esto con Santiago, We see this with Paul. vemos esto en la vida de Pablo. We simply celebrate the fact that we have been saved, Simplemente celebramos el hecho de que hemos sido salvados, that we are saved. que somos salvos. And we commit our lives to proclaiming this salvation Y to others. comprometemos nuestras vidas a proclamar esta salvación a los demás. The second encouragement in this, El segundo ánimo en esta verdad, that God's timing in salvation is que el perfect, tiempo de Dios en la salvación es perfecto, is that we can entrust Him with our loved es que podemos confiar con nuestros amados. Perhaps you're here Tal vez estás aquí and you know a James y tú conoces a un Santiago or a Paul, o un Pablo, someone who's far from the Lord, alguien que está muy lejos del Señor, someone who opposes God. alguien que se opone a Dios. And you may feel this desperation that they believe and repent yesterday. Y puede que sientas esta desesperación de que crean y se arrepientan hoy de una vez. And it's good to have a sense of urgency, Y es bueno tener un sentido de urgencia to do everything we can to show them the truth. para hacer todo lo posible para mostrarles la verdad. But ultimately, we rest in the fact that He grants. Pero últimamente, iglesia, descansamos en el hecho de que Dios concede la salvación And that His timing in granting it is perfect. y que su tiempo para concederla es perfecto. And to whom He's decided to grant. Y a quien Él ha decidido que se la conceda. So if you're here and you are saved, Así que si estás aquí y eres salvo, you don't need to feel any lingering shame no necesitas sentir vergüenza persistente of your story of salvation. por tu historia de salvación. And if you are here and you know people that aren't saved, Y si conoces a personas que no son salvas, you can trust the Lord's time. puedes confiar en el tiempo del Señor. Still give effort to sharing the gospel. Sigue esforzándote por compartir el Evangelio. Still pray for their salvation. Sigue orando por su salvación, But rest in His perfect will. pero descansa en su perfecta voluntad y tiempo. Why? ¿Por qué? How can we do this? ¿Cómo podemos hacerlo? Trust His timing in salvation? ¿Confiar en su tiempo en la salvación? Well, He's already demonstrated His perfect timing Bueno, Él ya demostró su tiempo perfecto in the work of en salvation. la obra de salvación. Let's continue on in our text. Continuemos con el texto. Verses 6 through 8. Versículos 6 a 8. Jesus said to them, Entonces Jesús les dijo, My time has not yet come, mi tiempo aún no ha llegado, but your time is always here. pero el tiempo de ustedes es siempre oportuno. The world cannot hate you, El mundo no puede odiarlos a ustedes, but it hates me pero me odia a mí, because I testify about it, porque yo doy testimonio de él, that its works are evil. que sus acciones son malas. You go up to the feast. ¿Suben ustedes a la fiesta? I'm not going up Yo to no the feast, subo a esta fiesta, for my time has not porque yet mi fully come. tiempo aún no se ha cumplido. So earlier I asked the question, Bueno, antes pregunté, was Jesus afraid to go to Jerusalem? ¿tenía miedo Jesús de ir a Jerusalén? Verse 1 says he didn't go because they were trying to kill him. El versículo 1 dice que no fue porque intentaba matarlo. Was this because of fear? ¿Fue por miedo? No. No. According to verses 6 and 8, Según los versículos 6 y 8, it was because it was not yet his time. fue porque aún no había llegado su hora. And you could say, Y se podría decir, that's sort of an excuse. bueno, isn't it? esa es una excusa, ¿no? Well, not if he's putting off his death Bueno, no si está posponiendo su muerte for an even worse death in the future. por una muerte aún peor en el futuro. Yes, if Jesus had publicly gone to Jerusalem, Sí, si Jesús hubiera ido públicamente a Jerusalén, he might have been killed. podrían haberlo matado. But his level of notoriety and hatred Pero su nivel de fama y odio
wouldn't have yet reached the point necessary no habría llegado todavía al punto necesario to drive the Jews to kill him the way they did on the para cross. llevar a los judíos a matarlo como lo hicieron en la cruz. Publicly, En público, embarrassingly, vergonzosamente, mocking him as king of the Jews, burlándose de él como rey de los judíos and in fulfillment of all the other Old Testament y en prophecies. cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. So yes, Jesus intentionally avoids death. Así que sí, Jesús evita la muerte intencionadamente aquí, But it's only because he was in pursuit of an even greater. pero es solo porque estaba en busca de una muerte aún peor, One that wasn't on the terms of the people, una que no estaba en los términos de la gente, but was in fulfillment of God's plan. sino que era un cumplimiento del plan de Dios, To use his death to bring about de salvation. usar su muerte para traer la salvación. So why can we trust God's timing and salvation for ourselves Entonces, ¿por qué podemos confiar en el tiempo de Dios para nuestra salvación and for those around us? y para las personas que están cerca de nosotros? Because God has already proven faithful in his time Porque Dios ya ha demostrado ser fiel en su tiempo of carrying out the work of salvation. al on the llevar cross. a cabo la obra de salvación en la cruz. And if God has proven faithful in his timing Y si Dios ha demostrado ser fiel en su tiempo of bringing about the work of salvation on the al cross, llevar a cabo la obra de salvación en la cruz, we can trust that he will faithfully grant salvation podemos confiar en que concederá fielmente la salvación to those whom he's chosen a aquellos que Él ha elegido in his perfect time. en su tiempo perfecto. Now, this is just one part of the Christian life. Ahora, esta es solo una parte de la vida cristiana. Salvation, La salvación then comes y discipleship. luego viene el discipulado. We are saved, Somos salvos then we're conformed to his image. y luego somos conformados a su imagen. For those of you who were here when we taught through Ephesians, Para aquellos que ustedes que estuvieron aquí cuando enseñamos a través de Efesios, you may remember when we talked about the three different tenses of salvation. tal vez recuerden cuando hablamos de los tres tiempos o sentidos diferentes de salvación In Ephesians 1, en Efesios 1. we were saved Fuimos salvados in the sense that God the Father planned it out from the foundation of the world. en el sentido que Dios Padre lo planeó desde la fundación del mundo. We are saved Somos salvos in the sense that Christ's work on the cross saves us. en el sentido de que la obra de Cristo en la cruz es lo que nos salva And we will be saved y seremos salvos in the sense that the Holy Spirit will secure us until we're glorified. en el sentido de que el Espíritu Santo nos asegurará hasta que seamos glorificados. The day we're united with El Christ día en que nos unamos con Cristo in heaven, en el cielo, finally and fully. finalmente y por completo. And so we just talked about being saved Acabamos de hablar sobre ser salvos and trusting the Lord's timing in it. y confiar en el tiempo del Señor en ello. Now we're going to talk about discipleship, Ahora vamos a hablar sobre el discipulado. how the Holy Spirit conforms us to his image, Ese es como el Espíritu Santo nos conforma a su imagen, how we're continually sanctified. como somos santificados continuamente. And the first point we see in our text is a subtle one, Y el primer punto que vemos en nuestro texto es sutil, es fino, but it's a good one. pero es bueno. Let's look at the first part of verse 1. Veamos la primera parte del versículo 1. It says, After this, Dice, después de esto, Jesus went about in Galilee. Jesús andaba por Galilea. This little phrase, Esta pequeña frase it's a transitional phrase, es una frase de transición connecting chapter 6 with chapter que 7. conecta el capítulo 6 con el capítulo And 7. even though it's a small little Y phrase, aunque es una frase muy pequeña, it tells us quite a lot about the importance nos of dice discipleship. mucho sobre la importancia del discipulado. If you remember, Si recuerdan, chapter 6 took place around the time of the Passover el feast. capítulo 6 pasaba en la época de la fiesta de la Pascua. The Passover feast would have taken place around April. La fiesta de la Pascua habría pasado alrededor de abril. The Feast of Booths, La fiesta de los tabernáculos, which is what we see in our passage, que es lo que vemos en nuestro pasaje, would have taken place around October. habría pasado alrededor de octubre. It's a gap of about 6 months. Es un lapso de 6 meses.
So what was Jesus doing during those 6 months? ¿Qué hizo Jesús durante esos 6 meses? We see a big public conversation, chapter 6. En el capítulo 6 vemos una gran conversación pública Lasts just a few days. que duró unos días. But then, and then we're about to see a big public conversation in chapter 7. Y ahora vamos a estudiar una gran conversación pública que pasa en capítulo 7, That will also last just a few que days. también dura unos días. What about the big 6-month gap in between Pero, those two ¿qué public pasó durante el gran lapso de 6 meses entre esas dos conversaciones públicas? What was Jesus doing? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Well, because we have a few other gospel accounts of Jesus' life, Bueno, porque tenemos otros relatos evangélicos de la vida de Jesús, we know what he was doing. sabemos lo que hacía. He was spending time with the disciples. Estaba pasando tiempo con los discípulos. What did Jesus do with the disciples? ¿Y qué hacía Jesús con los discípulos? He discipled them. Los discipulaba. In Matthew's gospel alone, Solo en el Evangelio de Mateo we see that Jesus taught his disciples extensively. vemos que Jesús enseñó extensamente a sus discípulos. He prepared them for what would come, Los preparó para lo que vendría, his rejection by the Jews, su rechazo por parte de los judíos, his necessary death on the cross, su necesaria muerte en la cruz and his resurrection from the grave. y su resurrección de la tumba. He also revealed to his inner circle También reveló a ellos su círculo íntimo, a glimpse of his divine glory un vistazo de su gloria divina when he transfigured before them. cuando se transfiguró ante ellos. And so Jesus spent 2 days teaching 20,000. Entonces Jesús pasó 2 días enseñando a 20,000 personas He then spends 6 months teaching the 12 disciples. y luego pasó 6 meses enseñando a los discípulos. What does that tell us about discipleship? ¿Qué nos dice esto sobre el discipulado? It tells us that discipleship is important. Nos dice que el discipulado es importante. So important Tan that importante God's timing in discipleship is always que significant. el tiempo que Dios dedica al discipulado siempre es significativo. If the God of the universe comes down in flesh, Si el Dios del universo desciende en carne he spends the majority of his time y discipling pasa la you, mayor parte de su tiempo discipulando a unos pocos, what should that tell us? ¿qué debería decirnos eso? That God's timing in discipleship is usually slow. Que el tiempo de Dios en el discipulado normalmente es lento, Takes time. lleva tiempo. We aren't saved and immediately we know everything. No nos salvamos y luego lo sabemos todo de inmediato. And this works in opposition to how our minds work. Y esto funciona en oposición a cómo funcionan nuestras mentes normalmente. We like things to happen Nos quickly. gusta que las cosas pasen rápido. I bet if most pastors had to choose Me imagino que si la mayoría de los pastores tuvieron que elegir between 2 days with 20,000 entre people 2 días enseñando 20,000 personas or 6 months with 12 people, o 6 meses discipulando 12 personas, they would choose the 20,000. elegirían los 20,000. But true fruit and growth and discipleship Pero el verdadero fruto, el crecimiento y el discipulado doesn't typically work that way. no funciona así normalmente. What happened with the 20,000? ¿Qué pasó con los 20,000? Almost all of them went on to reject Casi Jesus. todos ellos rechazaron a Jesús. Many took part in him being crucified. Muchos participaron en su crucifixión. And what happened to the 12? ¿Qué pasó con los 12? All but one went on to pave the way for the new church. Todos menos uno prepararon el camino para la nueva To iglesia, take the gospel to the uttermost para parts of the llevar earth, el evangelio a los confines de la tierra, to surrender to the Lord so deeply entregarse al Señor tan that profundamente his commission to make disciples of all y nations, su comisión de hacer discípulos de todas las naciones that they gave their lives for. que dieron sus vidas por ello. This is long lasting Este fruit, es fruto duradero, true fruit. fruto verdadero. So the encouragement for us here is to Así one, que el ánimo para nosotros aquí es que, número uno, not be discouraged if at times no sentir desanimados si a veces it feels like we're learning or growing slowly. parece que estamos aprendiendo o creciendo lentamente. Some truths are going to take time, Algunas verdades van a tomar tiempo, but this is biblical, lasting. pero discipleship. este es discipulado bíblico y duradero. The other encouragement El otro ánimo
is that we must be willing to invest in others es in que this way. nosotros debemos estar dispuestos a invertir en los demás de esta misma manera. The best impact we can make will be over the long El term. mejor impacto que podemos tener será a largo plazo. That's why one of the greatest opportunities we have Por eso una de las mayores oportunidades que tenemos is in the family. es en nuestra familia. I will have no greater opportunity to disciple Yo no tendré mayor oportunidad de discipular than with my own girls que con mis propias hijas, because I see them every day. porque las veo todos los días. They notice when we miss a day of Bible reading Se dan cuenta cuando faltamos un día a la lectura de la Biblia or I lose my temper. o cuando me enojo. They also notice when we commit to teaching them También se dan cuenta cuando nos comprometemos a Yeah. enseñarles and when we show grace to one y another. cuando nos mostramos gracia unos a otros. The same is true for those of you who work Casa de Mi Padre. Lo mismo ocurre con ustedes que trabajan en casa de mi padre. What an opportunity. ¡Qué oportunidad! Daily working through life together, Diariamente caminando juntos por la vida, teaching biblical truths enseñando verdades bíblicas and living those biblical y truths. viviendo esas verdades. But biblically speaking, Pero bíblicamente hablando, family isn't just those that you live la with, familia no es solo aquellos con los que vives, those whom you share last name. aquellos con los que compartes apellido, It's with other believers. es con otros creyentes. As a local church, Como iglesia local, we are a family in somos Christ. una familia en Cristo. And so we must invest in one another this way as well. Y por eso también debemos invertir en los demás de esta misma manera. Now, we also see the importance of God's timing and discipleship También vemos la importancia del tiempo de Dios en el discipulado in one other part of our text. en una otra parte de nuestro texto. Does anyone know what the Feast of Booths ¿Alguien aquí is? sabe qué es la fiesta de los tabernáculos? Because this really is a central part of our text. Porque right? es realmente la parte central de nuestro texto. It's the thing they're trying to get Jesus to go to. Es a donde intentan que vaya Jesús, It's where the next part of the chapter takes place. es donde sucede la siguiente parte del capítulo. But what is it exactly? Pero ¿qué es exactamente? The Feast of Booths was one of 3 feasts La fiesta de los tabernáculos fue una de las 3 fiestas that God instituted in the Old que Testament. Dios instituyó en el Antiguo Testamento. The Passover feast was the first. La fiesta de la Pascua fue la primera. It was instituted to remember God's grace Se instituyó para recordar la gracia de Dios when He passed over their homes, cuando pasó por alto sus hogares, spared their firstborns, protegió a sus primogénitos and killed those of the Egyptians. y mató a los egipcios. Then there was the feast or the festival of weeks, Luego estaba la fiesta de las semanas or Pentecost. o Pentecostés. Took place 50 days after the Passover Pasaba 50 días después de la Pascua and was instituted to remember God's presence y se instituyó para recordar la presencia descending down over Mount de Sinai Dios desciendo sobre el monte Sinaí and God giving His divinely inspired law y Dios dando su ley divinamente inspirada to instruct them how to live. para instruirles cómo vivir. And finally, Finalmente, there was the Feast of Booths. estaba la fiesta de los tabernáculos. During this week-long celebration, Durante esta celebración de una semana, people would build and live in shelters la gente construyó y vivió en refugios to remind them of what their ancestors lived para recordar en qué vivían sus antepasados while they journeyed in the wilderness. mientras viajaban por el desierto. This should have helped them remember Esto les ayudó a recordar how the Lord sanctified them in the wilderness, cómo el Señor los santificó en el desierto, how they depended on Him for everything. cómo dependían de Él para todo. He pointed out their sin, Él señaló su pecado, He punished it, lo castigó corrected it. y lo corrigió. He taught them how to live in a holy and pure manner Les enseñó a vivir de manera santa y pura, according to the law He de provided acuerdo con la ley que Él les dio, by His Spirit por and su grace. espíritu y gracia. Does anyone know how long this took place for? ¿Y alguien sabe cuánto tiempo duró esto? 40 years. 40 años. So when God passed over their doors, Así que cuando Dios pasó por sus puertas, sparing their firstborns from death, salvando a sus primogénitos de la muerte, it took place over one night esto duró una noche.
when God's Spirit descended down and provided the Ten Commandments, cuando el Espíritu de Dios descendió y los dio los 10 mandamientos, it took 40 days. duró 40 días. But when it came to their refining, Pero cuando se trató de su proceso de refinación, their su sanctification, their santificación, being disciples, su discipulado, it took 40 duró years. 40 años. Yet, according to many Jewish historians, Sin embargo, según muchos historiadores judíos, the Feast of Booths was the most popular la fiesta de los tabernáculos era la más popular of the three major Jewish de las feasts. 3 fiestas judías. It was marked by celebrations and parties, Estaba marcada por celebraciones y fiestas featured water drawing y contaba con ritos de extracción de agua and lamp lighting y rites. iluminación de lámparas. Now, it's not that the people shouldn't have celebrated and remembered, Ahora bien, no es que la gente no debería haber celebrado y recordado, but maybe they had lost sight pero tal vez habían perdido la vista of how hard the process of de lo discipleship. duro que puede ser el proceso de discipulado. For 40 years, they struggled. Durante 40 años lucharon, They learned. aprendieron, Many died. muchos murieron, They grew in their dependence on God crecieron en su dependencia de Dios, as He prepared them to receive His promises. mientras Él los preparaba para recibir sus promesas. And that's exactly what God is doing for His disciples. Y eso es exactamente lo que Dios está haciendo por sus For discípulos, those whom He has saved, por aquellos que Él ha salvado. He is refining us. Él nos está refinando. He's removing the sin. Él está eliminando el pecado, He's making us holy. haciéndonos santos. He disciplines us. Él nos disciplina. We're learning how to depend on and find joy. Estamos aprendiendo a depender de Él y encontrar alegría en Él. And this process is going to take the rest Y of our lives, este proceso nos llevará el resto de nuestras vidas. so we don't need to be discouraged Así que no debemos desanimarnos when we don't have it all figured out instantly. cuando no lo tengamos todo resuelto al instante. God is perfect in His time. Dios es timing of perfecto discipleship, en su tiempo en el discipulado. preparing us for the day that we will receive His ultimate promise, Está preparándonos para el día en que recibiremos su promesa final, eternal life with Him. la vida eterna con Él para siempre. So to close, Así que para terminar, let me just give a brief recap quiero dar un breve resumen of the two main points that we talked about from our passage. de los 2 puntos principales que hablamos del pasaje. The first was that God's timing is perfect. El in primero fue salvation. que el tiempo de Dios en la salvación es perfecto. And so, one, Y por eso, número 1, we don't need to feel ashamed no debemos sentirnos avergonzados if we came to the faith later in si life. llegamos a la fe más tarde en la vida. And two, Y número 2, we can trust His plan for saving those around us. podemos confiar en que su plan para salvar a los que están cerca de nosotros. He is faithful in saving Él those es who He does. fiel en salvar a aquellos a los que Él salva. And then our second point Nuestro segundo punto was that God's timing is also perfect in discipleship. fue que el tiempo de Dios también es perfecto en el discipulado. He doesn't just save us according to His timing. No solo nos salva según su tiempo, He grows us and sanctifies us according nos to His hace timing. crecer y nos santifica según su tiempo. And this process is often long Y este and proceso slow, puede ser largo y lento, but is also sustainable and pero joyful, también es gozoso y nos sostiene as the Lord intended. como el Señor quería. So the takeaway point here Así que la conclusión aquí is that we simply need to trust in His timing. es que simplemente tenemos que confiar en su tiempo. We work hard, Trabajamos duro, we do our best, hacemos todo lo posible, we recognize true salvation pero reconocemos que la verdadera salvación and true growth y el verdadero crecimiento only comes from the Lord. solo vienen del Señor. Let's pray. Oremos.